Jóvenes, buenos días. Pues vamos a continuar con nuestra materia de ecología después de un receso que tuvimos con la finalidad de que hayamos repuesto nuestra energía, pero más que repuestos nuestra energía, porque no creo que se haya gastado mucha energía, sino para que haya tenido ustedes este periodo, les haya servido para reconsiderar, ¿verdad? La función de estudiantes que tienen ustedes y la obligación que tienen ustedes de aprovechar al máximo para que tengan pues en su poder ese papelito que les va a abrir o les va a cerrar muchas puertas. Bien, jóvenes, nuestros temas ahora es huella hídrica y huella ecológica. Vamos a ver lo que es la huella hídrica. El término hídrica significa agua. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esta huella hídrica es la cantidad de agua que necesitamos, no tanto para que nosotros sobrevivamos, que necesitamos tomar o ingerir una cantidad de agua, no, sino la cantidad de agua que necesitamos de acuerdo a los productos que nosotros consumimos. Todo lo que consumimos nosotros necesita agua. De ahí que para empezar debemos de entender que hay tres tipos de agua, ¿verdad? Agua dulce, agua azul, que es precisamente aquella agua que se encuentra en los ríos, mares, lagos, etcétera, que es la que está, ¿verdad?, presente en nuestro planeta. El agua verde es precisamente el agua que se encuentra en el subsuelo, por debido a la humedad o al acúmulo de agua que se llega a concentrar en el suelo y que es absorbida por los vegetales para realizar muchas funciones, como es el oxígeno, el alimento, y también forma parte del ciclo hidrológico del agua. Y el agua gris es precisamente esa agua que se desecha al haber nosotros cumplido la elaboración de estos productos. Bien, ¿qué tiene que ver el agua, o sea, el agua hídrica? Ejemplo, les decía yo, la huella hídrica es la cantidad de agua que se necesita para la elaboración de los productos que nosotros consumimos. Y que esto en algún momento nos pueda permitir precisamente tener una cultura de lo que es el agua. Se han imaginado ustedes que para que si nos llegamos a tomar una taza de café, eso significa que esa taza de café, para haberla tomado, se tuvieron que utilizar 140 litros para una taza de café. ¿Qué tiene que ver esto? Porque precisamente el café, cuando se cosecha el café, estas plantas que produjeron el café necesitan agua para su sustento. Bueno, pues ya se les agregó agua para que se produzca el café, y lo mismo, ya que se cosecha el café, la transformación de este café, sabemos que este café se da en frutos, ¿verdad? Pues todavía se seca, se tuesta y se procesa para llevar a cabo el café, pues se utiliza una gran cantidad de agua. Esta es la huella hídrica que nosotros necesitamos, y que es importante entender todo lo que nos rodea, todo lo que está en nuestro entorno, es precisamente un contenido de agua que debemos entender cuál es, ¿verdad? ¿Cómo se calcula la huella hídrica? La huella hídrica se calcula sumando los tres tipos de agua. El agua azul, vuelvo a repetir, que es el agua de océanos, ríos, mares, que está ahí presente en nuestro planeta. El agua verde, que es la que se encuentra en el subsuelo y que es absorbida por los vegetales. Por ejemplo, ayer llovió, bueno, pues esa humedad la absorben los vegetales y esa es el agua verde. Por ejemplo, en la elaboración del café, pues el café o los cafetales, que son vegetales, absorben el agua del subsuelo para producir el café. Bien, entonces esto de la huella hídrica es precisamente entender todo lo que nosotros necesitamos de utilizar agua para la producción de ciertos productos. Ejemplo, 1 kilogramo de pan, ¿verdad? Se necesitan 1.680 litros de agua para que nosotros podamos consumir 1 kilogramo de pan.
Y esto es precisamente desde que se siembra el trigo, desde que se riega el trigo, el agua que absorbe estos trigales precisamente para la producción del trigo, ¿verdad? Se han hecho estudios en ciertos países que una persona aproximadamente, ¿verdad? Ocupa entre 7.860 litros por día, ¿verdad? Y esto es una persona que consume el agua, amén de los productos que nosotros consumimos. Si nosotros, se han hecho estudios que, por ejemplo, una prenda de vestir, por ejemplo, un pantalón, ¿verdad? Pues también es necesario que se pongan a pensar la cantidad de agua que se necesita para elaborar este pantalón, ¿verdad? Y que se necesitan aproximadamente 7.860 litros, aparte de lo que se va a necesitar para la elaboración de estas prendas de vestir. Entonces es importante entender que eh, debemos entender la cantidad de agua que necesita y para la elaboración de ciertos productos de consumo que nosotros utilizamos. Todo lo que nosotros utilizamos son productos de consumo y que de alguna manera nosotros debemos de entender precisamente la cantidad de agua que se necesita. Y esto es precisamente para poder entender la cantidad de agua que nos proporciona el medio ambiente y la cantidad de agua que nosotros utilizamos. Y que sin en cambio nosotros pues no entendemos esto de la huella hídrica, no nos habíamos detenido a hablar de esto. Por ejemplo, 1 kilo de carne aproximadamente se necesitan 11.500 litros de agua para su producción. Medio kilo de queso también se necesitan 2.500 litros. Aquí cabe hacer un hincapié en la importancia, por ejemplo, del consumo de carne, aparte de la gran cantidad de agua que se necesita para consumir una determinada proporción de carne. Vemos que el consumo de carne, estamos propiciando al consumir carne, estamos provocando un aumento en el cambio climático, en el famoso cambio climático o en el sobrecalentamiento global. Quizás no nos hayamos retenido en esto, pero es importante mencionarlo. Sabemos que el ganado, ¿verdad? El ganado vacuno, donde obtenemos la carne, contribuye al calentamiento global, precisamente porque primero es una cadenita, primero porque los ganaderos, ¿verdad?, que se dedican precisamente al cultivo, a la producción de ganado, pues las heces de este ganado, sus heces fecales de este ganado, se almacenan para que se utilice como abono orgánico en las cosechas. El almacenamiento de estos excrementos, ¿verdad? Por un tiempo determinado producen gran cantidad de gas metano. Este gas metano es 20 veces más poderoso que el dióxido de carbono por efecto invernadero. Entonces el riesgo el ganado produce gran cantidad de gas metano, pero además en las exhalaciones de estos animales que están agrupados en el ganado vacuno, cuando exhalan gran cantidad de gas metano. Entonces, nosotros al consumir, pues se produce más ganado, se produce más calentamiento global. Esto está demostrado desde hace muchos años. Entonces es importante entender por lo menos qué necesitamos para poder entender o tener por lo menos una conciencia. Qué bueno que tuviéramos una cultura del agua. Comentábamos anteriormente que esto de la huella hídrica, pues es algo que nos permite entender la gran cantidad de agua que nosotros ocupamos, tanto para nuestra subsistencia como para el consumo de ciertos productos, y que esta agua continuamente pues se está agotando y que llega el momento en que nosotros lleguemos a padecer precisamente la falta de este líquido, que no nada más es para nuestro sustento, sino para la elaboración de muchos productos de consumo. Por ejemplo, les decía yo, en el caso de la carne, del queso,
¿verdad? Que precisamente pues se necesitan en un medio kilo de queso 2.500 litros de agua, precisamente desde el momento en que el agua que consume el ganado que va a producir la leche para elaborar el queso, el agua que se utiliza para el cultivo de los alimentos que van a consumir este ganado vacuno, pues es por esa la gran cantidad de agua que se necesita para consumir medio kilo de queso. Es importante nosotros entender lo que es la huella hídrica, que quede claro que la huella hídrica está compuesta por 3 tipos de agua, que es el agua azul, que son los depósitos, no los depósitos, sino el agua que se encuentra en océanos, en ríos, mares, etcétera. El agua, ese es el agua azul. El agua verde es el que se encuentra en el subsuelo y que es absorbida por los vegetales, ¿verdad? Para su sustento de los propios vegetales, para que nos dé alimento, ¿verdad? En forma de carbohidratos, lípidos, proteínas, y también pues es para abastecer los mantos freáticos. Ese es el agua verde. Y el agua gris es el que se desecha después de haber producido pues el bien consumo, bienes y servicios que nosotros llegamos a consumir. Como les decía yo, en el caso de una prenda, una playera, un pantalón necesita gran cantidad de agua para su elaboración. Los alimentos que nosotros consumimos, pues obviamente también se necesita gran cantidad de agua y que nosotros no debemos de olvidar precisamente esa huella hídrica. ¿Cómo se calcula la huella hídrica? Se calcula sumando los 3 tipos de agua, sumando el agua azul, más el agua verde y más el agua gris, que quede claro que esta huella hídrica es precisamente el conocimiento, ¿verdad?, de la cantidad de agua que el ser humano, el ser vivo, no tan solo el ser humano, ser vivo, vegetales, animales, insectos, lo que sea, necesitamos para nuestro consumo, como para el consumo de nuestros productos. Los insectos necesitan también una gran cantidad de agua, así como tal, o en forma de alimento. Todo tipo de ser vivo necesitamos gran cantidad de agua como tal para subsistir, como para obtener los productos que nosotros utilizamos, ¿verdad?, para nuestro propio consumo. Y si nosotros desconocemos esto, pues no, es por ello que muchas de las veces les decía, no tenemos precisamente esa cultura y que comentábamos que necesitamos que alguien nos amenace precisamente para cuidar el agua. Hoy en estas fiestas patrias, en estas fiestas de Semana Santa, ¿verdad? Pues sobre todo el sábado de gloria, que mucha gente se acostumbraba, ¿verdad?, a bañarse en vía pública, incluso a echarse agua, a desperdiciar el agua, pues las autoridades tienen que amenazarlo, ¿verdad?, de pagar una multa y cumplir un determinado tiempo de arresto si es que se les llega a sorprender desperdiciando agua. ¿Por qué? Porque no tenemos esa cultura del cuidado de agua, no nos interesa. Únicamente sabemos que el agua nos sirve pues para alimentarnos, para nuestro consumo diario de aseo, de todo, pero pues nada más, no nos detenemos, ¿verdad?, a pensar que todo lo que consumimos nosotros se necesita agua para que se llegue a producir. De hecho, todos los productos de consumo necesitan agua para su procesamiento y eso es lo que nosotros debemos de tener cuidado. Y les decía yo, hay países desarrollados donde han hecho estudios precisamente de la cantidad de agua que ingiere una persona por año, precisamente de acuerdo a sus características de ese país como de las personas, ¿verdad?, para que tengan el aporte necesario de agua, no tanto para su sustento, sino para la elaboración de productos que ellos consumen, como les decía yo, verduras, pan, carne, prendas de vestir, todo lo que nosotros utilizamos se necesita agua para su elaboración. De ahí que es importantísimo tener presente, ¿verdad?, lo que es esto de la huella hídrica. Esto de la huella hídrica es tan importante para que nosotros podamos calcular, ¿verdad?, la cantidad de agua que si es posible que nuestro entorno nos las proporcionen. Hemos visto ahora cómo hay instituciones públicas y privadas de algunos bienes y servicios
en donde el agua se escasea, no tienen agua y diariamente tienen que comprar el agua en una pipa para que tengan el sustento de esta agua y llevar a cabo sus servicios diarios. Entonces es importante que esto tengamos presente, a ver si de casualidad podamos tener una idea de que nosotros tenemos la obligación de cuidar el agua que tenemos en nuestro entorno. Más adelante ya habrá muchos conflictos precisamente por el agua que se está llegando a escasear. El agua dulce es la que forma parte de la huella hídrica. Jóvenes, aquí la dejamos. Nos vemos en la próxima clase. Vamos a hablar la próxima clase de lo que es la huella ecológica. Bien, jóvenes, pues les agradezco su atención. Que tengan un excelente día y cuídense mucho, jóvenes. Gracias.